Buenas tardes, estamos aquí en este nuevo proyecto por iniciativa de una visión, de una profecía. Estamos haciendo una cosa diferente, algo nuevo en este podcast que hemos improvisado para traer invitados de interés y no para hablar de experiencias desde la naturalidad de lo que es la vida cotidiana de nuestros elegidos y héroes de la Biblia, para que ellos nos hablen. Hicimos un acuerdo con el cielo y el cielo nos ha dado el privilegio de mandarnos estos personajes tan célebres de la Biblia para conversar y para saber de su historia, de cómo fue la vida, de cómo interactuaron con gente tan importante dentro de nuestra fe. Y nada, ojalá les guste este proyecto. Estamos aquí, le llamamos Estudios Adulán, desde aquí, desde Port Charlotte. Para todos ustedes, muy buenas tardes, gracias por estar. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy relevante, alguien que el Señor nos dio el privilegio de estar con nosotros. Tenemos a María, la Madre de Jesús, y vamos a conversar con ella y vamos a tener un tiempo muy lindo y vamos a hablar de muchas cosas que la Biblia nos habla desde su puntos de vista, desde sus experiencias de haber tenido que criar al niño Jesús. Pero bueno, sin más preámbulos, debemos dar la bienvenida a María. El Señor nos dio el privilegio de estar con nosotros. Tenemos a María, la Madre de Jesús, y vamos a conversar con ella y vamos a tener un tiempo muy lindo y vamos a hablar de muchas cosas que la Biblia nos habla desde sus puntos de vista, desde sus experiencias de haber tenido que criar al niño Jesús. Pero bueno, sin más preámbulos, queremos dar la bienvenida a María. Gracias, María, estamos aquí. Pues venga aquí a nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos este privilegio tan lindo de tener esta conversación y ver las cosas desde un punto de vista, no sé, hasta cierto punto más abierto, más cordial, más ameno, si se quiere. Entonces, Gracias. ¿cómo te sientes de estar aquí? Estoy un poquito nerviosa porque es primera vez, es un cambio muy fuerte para mí, pero aquí tratando de ser lo más clara posible. Y lo más Me imagino que es un poco diferente, ¿no? Porque es un tiempo muy diferente. Me imagino que desde allá, desde el otro lado del sol, se pueden ver cómo estamos viviendo, cómo estamos. Pero bueno, nada, para eso estamos, para profundizar, para abrir ventanas de la Biblia y para que tú nos puedas decir, bueno, como primera pregunta, aquí tengo. ¿Cómo llamarte? ¿María o cómo quieres que te llame? ¿Cómo te podemos llamar? María. ¿María está bien? María Ok, está bien. bueno, entonces creo que el Señor y del cielo se ha acomodado aquí al mover de nosotros, a lo que está aconteciendo, porque eso es lo más importante, ¿no? Puedes contarme ahora. La Biblia nos habla de mucho de tu infancia. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Crees que de alguna manera te preparó para lo que vivirías más adelante? Bueno, mi infancia fue una infancia muy linda porque yo soy hija de padres adultos, padres mayores, y ellos me inculcaron a mí mucha fe en Dios porque yo fui una promesa del Señor hacia ellos, yo fui sus oraciones contestadas porque ellos no podían tener hijos y mi mamá me tuvo ya de adulta y yo creo que eso me ayudó a mí para tener la confianza y la fe que el Señor siempre está con nosotros, ¿no? Él nos acompaña y nos ayuda en cada momento. Mi mamá siempre me llevaba mucho al templo. Nosotros de hecho vivíamos cerca del templo y íbamos muy frecuentemente y prácticamente se puede decir que yo viví en el templo, pero mucha gente no conoce esto y ahí fue donde a mí me reencontraron, con José. Y creo que eso me ayudó por eso, porque me hizo tener una conexión cercana con Dios, me hizo ver que a través de la oración y a través de ese conocimiento de Él, yo sabía que en el momento en que Él me pidiera lo que Él me pidió, yo iba a estar allí, ¿sabes? Que Él iba a estar conmigo. Era una prueba que iba a ser dura, pero que Él no me iba a dejar sola. Qué bien, qué bien. Bueno, una cosa que queríamos saber y todos hemos leído de la Biblia, ese pasaje tan bonito y tan inesperado, me imagino, para ti, cuando se te presenta el ángel y te elige como madre del Hijo de Dios. ¿Cómo recibiste esta noticia? ¿Lo esperabas? ¿Cómo fue ese momento cuando el ángel se te apareció y te dije, has sido escogida por el Rey de Reyes, por el creador de los cielos y la tierra para ser la madre del Hijo de Él? ¿Cómo recibiste esta noticia? Quiero que me hables, que seas amplia en esto, porque la Biblia no puede encerrarlo todo.
pero bueno, explícame más, cuál fue tu reacción, cómo reaccionaste ante este evento. Bueno, primero que todo tuve mucho miedo, porque yo estaba sola en mi habitación orando, haciéndome las oraciones que, como todos saben, los judíos tenemos que hacer al caer el sol, y me siento algo diferente, y cuando miro estaba este ángel y yo sentí temor porque como mujer estás sola, sientes temor de algo diferente. Y al ver eso tan resplandeciente y yo creo que él notó en mí ese temor, porque lo primero que me dijo fue eso: no temas, ¿me entiendes? Esas fueron las primeras palabras, y a partir de ahí fue que yo pude entender que el Señor estaba en eso, porque como dicen las escrituras, el Señor siempre nos ha dicho en todas las escrituras: no temas, no temas, no temas. Y al decirme eso, no temas, por primera vez yo sabía que Él venía de Dios. Y fue algo impactante, fue algo maravilloso. Bueno, una pregunta que también está convoyada con lo que te estaba diciendo, porque también fueron eventos que sucedieron uno a continuación del otro, ¿no? Sabíamos que ya estabas comprometida con José, que hasta había una relación, bueno, desde tu línea, sabemos que que fuiste en una familia bien comprometida con la iglesia, como eran las cosas del Señor, la religión, bueno, como todo, por algo fuiste escogida, por un corazón. Señor vio tu corazón para ser escogida. Ahora, viene otro evento que tampoco no habla mucho la Biblia, solo lo enmarca, y hay muchas interpretaciones a raíz de esto. Me imagino, ¿cómo fue ese momento cuando tuviste que decirle a José toda esta historia? ¿Cómo él asimiló? ¿Cómo él pudo interiorizar? Porque eso era algo que para un hombre de esta línea, ¿cómo recibirlo? ¿Cómo fue ese momento? Explícame, ¿qué fue lo que sucedió? Eso fue un momento muy embarazoso para mí, porque es difícil que una persona te crea, ¿ves? Porque es algo loco, es algo bien loco que yo te llegue ahora al hombre y le diga: estoy embarazada de Dios. ¿Me entiendes? Eso nadie lo va a creer, y más en aquel tiempo, ¿ves? Que eso no tenía un precedente. Va y se ocurre ahora que hay un precedente, todo el mundo piensa, pero nadie pensaba que el Mesías iba a venir de esa forma, ¿ves? Que se iba a convertir en hombre. Y fue bien duro. Él, te tengo que decir, él fue una persona en ese momento bastante receptiva. No me dio una contesta brusca, no me ofendió, no me dijo nada, simplemente escuchó todo lo que yo tenía que decir y se fue. Porque otro hombre en ese contexto, ¿no? Te puede agredir, te puede gritar. Sí, en el marco de la época. Claro, y te puede hasta repudiar, y entonces al repudiar te pueden, a qué momento te tiraban piedras, ¿me entiendes? A las mujeres que... Déjame hacerte un paréntesis. Entonces, la reacción de José fue una reacción, aunque impresionado, me imagino, y preocupado por la situación, un comentario bien duro para él, por todo lo que me cuentas. Claro. Pero su reacción fue una reacción... se puede decir que inteligente. Sí, sabia. Wow. Sobre todo para cuidarme a mí, ¿ves? Porque él no tenía... Pero en el fondo no lo creyó, ¿no? En el fondo se fue como... No, él se quedó así porque yo pienso que en ese momento él lo que quiso fue protegerme a mí, no tanto a mí, sino como a mis padres, que él tenía mucha amistad con ellos, ¿me entiendes? Y acuérdate Soy un hombre excepcional, ¿no? Me imagino. Sí, no. Y entonces acuérdate, en aquel momento las mujeres no teníamos protestar para nada. Él tenía que hablar con mi padre. Yo me reúno con él, converso con él, y él se queda callado, se va, pero la última palabra no la tomo yo, la tomaba mi papá en ese momento. Sí, claro, los hombres determinaban, los padres determinaban lo que determinaba el futuro, la dirección de la mujer. Y entonces, pero yo le tengo que agradecer mucho en el aspecto de que él no se dejó llevar por ningún sentimiento, ni de ira, ni de, ¿cómo decirte?, de ego. En ese momento él lo pensó bien, porque si yo le digo eso y él empieza a gritarme y él empieza a decirme cosas, ¿ves? Las personas lo escuchan, y entonces yo sería llevada al templo y me lapidaran o me hicieran, no sé. Sí, me imagino que dentro, y aquí en la época, aquí en lo que estamos viviendo, sé que el Señor es un Señor y nos conoce a todos. En el ambiente cubano, me imagino que esto sería aquí si le dices esa reacción cubano, ya lo vas a hacer, te están engañando, ¿me entiendes? Es una situación para un hombre un poco incómoda, ¿no? Porque crean expectativas y cosas desde la hombría, desde el engaño, que era muy difícil interiorizar lo real, lo que estaba pasando. Es algo inaudito que una mujer te diga ahora, o tu novia, ¿sabes? Para casarte, y te diga
estoy embarazada de Dios. Me lo dijo un ángel. Eso es algo de loco. Bueno, tengo otra pregunta para ti, ¿no? En ese momento me imagino que Isabel fue tu ancla, ¿no? Sí. Fue la persona en la que primero, no sé si fue por un sentir del Señor, pero por un sentir de que la persona que sentiste desde el punto de vista de la espiritualidad, contarle todas estas situaciones, anclarte en ella, desahogarte lo que estabas pasando, lo que estabas sintiendo en ese momento. Sí. Cuéntanos cómo fue, qué sucedió. Después que José se fue, yo por supuesto tengo que hablar con mis padres, porque yo no puedo tampoco tener a mis padres, ¿sabes? Tenía que estar al tanto de la situación, por todo lo que te comenté, que él era el que iba a tomar la última determinación. Mi madre, muy sabia, me dice, ¿por qué no te vas un tiempo a casa de tu prima, Isabel, que está embarazada, así la ayudas? Pero porque mi mamá sabía que yo tenía una conexión muy fuerte con mi prima y sabía Claro. que la verdad iba a salir, si de verdad era hijo de Dios o si aún sin saber que José no estaba convencido 100% todo no, esto. Mi papá sabía, mi papá al ser hombre entendía la situación, ¿me entiendes? Claro. De hecho, mi papá siempre estuvo muy agradecido de José, porque no hizo esa reacción que te comenté anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Mi prima era mi confidente porque nosotros nos criamos juntas de niña. Acuérdate que yo soy hija única, yo no tengo hermanos ni hermanas. Y entonces mi prima fue mi hermana, fue mi todo mientras crecíamos. Lo que pasa es que ella al casarse con Zacarías es de otro pueblo y ella se fue con él para su casa. A raíz de este hecho sucede algo, porque el Señor nunca nos deja solos, nunca nos desampara, ¿no? Él siempre cuando hace algo encadena todo de un orden cronológico, algo que da al final. Todo tiene sentido, por lo que yo he podido ver desde este lado del sol, en las cosas del Señor, ¿no? Y sucede un evento. Al Señor se le presenta un ángel y le habla ya en específico que tenía que tomar responsabilidad, que esto era algo, un plan del cielo, algo... ¿Qué me puedes hablar de esto? Bueno, antes que eso te cuento que yo también tenía muchas dudas, porque sí, el Señor, estás embarazada, voy a tener un hijo contigo, el Señor te va... Y yo dije, ¿será algo de mi cabeza? ¿Será algo que...? Porque hay muchas dudas, uno nunca piensa, el Señor siempre te da una palabra y tú hasta que no la ves cumplida, tú no la crees exactamente como es. Pero ¿qué pasa? Salí de la casa de mi prima también fue una promesa del Señor, ¿sabes? El esposo de mi prima era sacerdote y el Señor le concede que mi prima esté embarazada, del que sería entonces Juan Bautista. Y el que iba delante de mi hijo, tú sabes, abriendo los caminos, iba predicando. Entonces, al yo tocar a mi prima, la misma unción que estaba dentro de mí, la toca ella, porque acuérdate que yo tengo el Hijo de Dios dentro de mí. Entonces, ella me toca y ella me dice... Eso lo plasma la Biblia. La Biblia, en ese momento ella me dice que sí, que yo estoy embarazada porque su hijo ha brincado en su vientre, ha sentido. El hijo de ella, que ella sabía que estaba ungido porque ya el Señor lo había dicho, que lo que iba a hacer y para lo que venía a la tierra, en ese momento conectó con el mío. ¿Me entiendes? Entonces ya por ese lado a mí me dio como una paz, algo así como tranquilidad, ¿ves? Y bueno, voy a esperar en Dios, voy a dejar que Dios haga. Entonces fue cuando el ángel se le aparece a José y le hace todo. Entonces él viene a buscarme a casa de Isabel, conversamos y entonces me dice, tenemos que casarnos, no podemos esperar más tiempo para que a los ojos de la, tú sabes, de la sociedad no estuviera tan mal, ¿sabes? Porque es un tiempo determinado que uno tiene de embarazo. Uno, ¿sabes? Lo que quería era que todo saliera en el contexto de lo supuestamente bien hecho. Ok, tengo otra pregunta que no es menos importante, es algo que en el momento del nacimiento de Jesús, me imagino que en todo ese peregrinar que estuvieron caminando, buscando un lugar, me imagino a raíz de ese llamado en su corazón, no sé yo, si hubiera tenido José, estuviera esperando, expectando un lugar precioso, un palacio, porque bueno, soy aquí, estoy encomendado a cuidar al Hijo de Dios, ¿Cómo asimilaron? ¿Cómo fue aquel momento donde caminaban, donde no encontraban un lugar, donde no, y al final llegaron ahí? Lo único que hubo en ese lugar fue ese pesebre con animales, con cosas. ¿Cómo fue? Cuéntame un viaje de un poco de todo este peregrinar. Bueno, ¿cómo fue este momento en específico?
fue muy cansón el viaje, ¿sabes? Y el nacimiento, perdona, como tal. Sí, fue muy cansado porque tuvimos que ir a hacer el censo a última hora, había que hacerlo, obligatoriamente tenían un tiempo para hacerlo, no podías decir voy a esperar tener el bebé y después vamos, había que hacerlo antes de un tiempo que tenían ellos, entonces decidimos ir pensando que se iba a demorar un poco más el parto, pero bueno, todo tiene que ser como el Señor diga. Y fue un poco, te digo que me asusté mucho porque yo desde que me monté en el burro me sentí mal, lo achaqué a que tú sabes, a caminar bajo el sol y que estaba molesta un poco porque no quería ¿Iban a dónde? casa. En el camino a... Íbamos a Belén, que era donde era el Belén, pueblo, Belén. donde Sí, era un camino bien largo y era, bien tedioso por el problema del calor, del desierto, de toda la... Acuérdate que era al pueblo de donde era José, porque era el hombre el que era, en aquel momento nosotras las mujeres, no, como que el censo no era, no éramos, teníamos que ir a donde nosotros nacíamos, sino donde nacía el cabeza de familia, claro. que en este caso es José. Entonces tuvimos que ir al pueblo donde él era, y donde era su tribu, y donde era toda su familia. Y entonces fuimos, yo me sentía mal, no me sentía bien, pero lo achacaba porque como madre primeriza no sé cuáles son los síntomas de tener un parto, ¿me entiendes? Entonces cuando llegamos casi de noche, al caer la tarde, nadie nos quiso abrir la puerta porque acuérdate que los judíos al caer la tarde cierran todo, hacen sus oraciones y van, y sobre todo en aquel pueblo que era pueblito de pastores, todo el mundo se acostaba temprano porque más bien eran del campo, ¿sabes? Faenas del campo. Y hasta que una persona tocamos y José rogó y en aquel momento ya yo no me sentía bien y parece que él lo veía en mi cara porque me preguntaba. Sí, que el tiempo se acercaba. Sí, claro, yo le dije, no sé, yo no me siento bien, no sé lo que es, puede ser que sea el cansancio y él se asustó mucho. Entonces ya en la última casa que tocamos, él prácticamente llorando, que eso para un hombre de aquel tiempo también es algo que es insólito, ¿no? Le pidió a las personas que en cualquier ladito, pero que era que ya yo iba a dar a luz. Entonces ellos se apiadaron y nos dieron un pedacito de establo. Y es verdad lo que dice, a veces uno piensa, porque teníamos al Hijo de Dios, que todo iba a ser sobre ruedas, ¿me entiendes? Que el Señor iba a proveer todo, pero nada, Él quiso que mi hijo naciera en ese establo. En realidad, por profecía tenía que nacer en un establo porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, pero tenía que nacer, no se veía como eso, pero ya en toda la trascendencia, en toda la tradición, en todo lo que la Biblia habla, era un cordero, era el cordero inmolado. Por él íbamos a ser salvos todos, ¿no? O sea, que eso tenía hasta cierto punto, tenía un sentido que en ese momento me imagino que no lo vieron de esa manera, ¿no? Y otra cosa, éramos él y yo solitos. Él, ¿saben? A la hora del parto éramos nosotros duro, ¿no? Después de tanto caminar, encontrarse en ese lugar en una situación también precaria, porque habían animales. Sí, él lo que hizo fue coger un poco de paja, la puso ahí para que yo estuviera lo más, tú sabes, lo más confortable. Qué tremendo posible, como el Señor. Un poco de eso, pero él fue mi médico, por decirlo así. Bueno, qué bueno. Vamos a hacer una pausa y después seguimos con una entrevista muy interesante. Estamos haciendo esto. Gracias a Dios que el Señor nos dio esta posibilidad de tener esta entrevista y conocer un poco más amplio de todo lo que sucede, porque a veces lo llevamos a los extremos, pero fueron gente cotidiana, María, José, todos estos personajes fueron gente como tú y como yo, elegidos desde su corazón y gente con problemas y con defectos. Y queremos llevar esto de una manera más amena para no hacerlo muy religioso. Bueno, vamos a hacer una pausa y bueno, más adelante seguimos, nos vemos. Hola, continuamos después de la pausa. Y nada, estamos aquí de nuevo en esta entrevista impresionante que nos ha llamado mucho la atención, es un privilegio. Ya en un momento María vuelve a estar con nosotros, creo que andamos por ahí tomando un poco de café cubano. Mira tú, me dijo que le hiciera café cubano. Parece que en el cielo no suceden estas cosas, pero aquí pasa de todo. En este programa hacemos de todo y nos interactuamos y bueno, estamos de nuevo aquí. Estamos de nuevo aquí con nuestro invitado honor, qué privilegio tan grande. Gracias por el cafecito. ¡Wow! María está activada ahora, la activamos, sí. Ahora cuando vaya de regreso allá a unirse con el Señor y con su gente, va a hablar de todas estas cosas lindas y estas locuras que hacemos aquí en la tierra, que somos así, somos espontáneos, el Señor nos ama como somos. Bueno, continuamos este increíble momento con María, la escogida, la Madre de Dios. Qué tremendo, qué lindo, ha sido una experiencia preciosa.
Y bueno, aquí está la otra pregunta. A raíz de lo que estamos hablando, bueno, ya viene otro acontecimiento que sucedió en la Biblia. Este emperador Herodes, ¿no? Él se sintió un poco como que comprometido, se sintió no comprometido es la palabra. ¿Cómo es la palabra que pudiéramos utilizar? Él se sintió asustado. Asustado es la palabra, ¿verdad? Sí, asustado porque, bueno, iban a ser un rey. Alguien que se decía el rey de los judíos. Su poder se sentía como que... él pensó que mi hijo venía a quitarle su trono. Exactamente. ¿Cómo se puede decir? Su trono se sentía en peligro, ¿no? Sí. Entonces sucedió un acontecimiento que todos sabemos en la Biblia. Él mandó a matar a todos los primogénitos. A raíz de esto, el ángel se le aparece a José y le dice que tienen que emigrar a Egipto. Entonces, otro peregrinaje más, otra situación dura que el Señor les puso mover en ese momento, en todo ese caminar desde donde estaban de Belén. No estaban en ese momento, ya habían, sí, no estábamos todavía estaban en Belén, claro, la Biblia lo relata así. Ahora tenían que huir para proteger al niño. Cuéntanos, ¿cómo sucedió? ¿Qué fue que se pasó en este? Estábamos esperando que yo me recuperara del parto para poder regresar a casa, ¿ves? Y estábamos festejando porque acuérdate que también vinieron muchos invitados a mi parto, al nacimiento. Los magos, ¿no? Estaban los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Todas las noches venían tipos de pastores diferentes. Sí, un acontecimiento. Fue allí. Entonces, nada, él se acuesta a dormir, tiene sueño, se despierta y me dice, nos tenemos que ir para Egipto, y nos cuenta, y en ese momento... Así de la nada. De la nada. Y aunque estábamos un poco como sorprendidos, pero a la vez estábamos tranquilos porque acuérdate que los Reyes Magos nos habían traído oro y cosas así, ¿me entiendes? Muchos regalos, y con eso nosotros podíamos sufragarnos el viaje. Claro. Sin ningún tipo de problema. Sí, ya la situación económica. Ya eso era un poco mejor. Hace un aire. Porque acuérdate que nosotros vinimos a hacer un censo y a regresar a casa. Nosotros traíamos lo necesario para una semana a lo sumo, ¿sabes? No fuimos sin nada. Ahí teníamos que huir sin nada. Y entonces llegamos a Egipto, un país que no es el mismo idioma, un país que no es la misma cultura, un país que en nuestra historia siempre fue, por decirlo así, como el malo, ¿ves? ¿Y cómo los trataron? Sabiendo ellos que ustedes eran judíos. Bueno, que nunca se dieron a conocer, ¿no? ¿Cuál era la misión? ¿Qué era lo que traían? No, pero acuérdate que... El mandato no era darse a conocer, sino proteger al niño. ¿No? Proteger al niño hasta que estuviera seguro regresar. Pero acuérdate que en Egipto no todos los judíos vinieron con Moisés. Se quedaron algunos judíos que ya estaban casados con egipcios, que habían, tú sabes, que se habían involucrado a la cultura egipcia de ese momento, y había un barrio que era como de judíos, por decirlo así. Y en ese barrio fuimos y nos fue bueno en el aspecto del idioma, aunque tuvimos que aprender el idioma, José tuvo que interactuar con la cultura. Sí, todo lo que uno hace en un país cuando eso. Fue un poco duro porque yo era madre primeriza. Nunca había tenido un hijo, no sabía, tenía miedo porque era el hijo de Dios. Nosotros los cubanos podemos entender un poco eso, inmigrar a un país desconocido, donde el idioma es diferente, donde tenemos que adaptarnos a la cultura. Fue una experiencia más o menos igual a lo que nosotros como tal estamos viviendo en este tiempo. Hasta que después entonces de nuevo José recibe un llamado, ¿sabes? No sé, ahora mismo no recuerdo tú siempre te sometiste a lo que, claro, las revelaciones, todas las mandatos, todas las revelaciones venían a él, y era la costumbre de la época, ¿no? Sí. El hombre decidía, el hombre marcaba el camino, y el hombre y esas cosas no se discutían, ¿no? No. Pero ¿qué pasa? Que también José me protegía a mí. José, tú confiabas plenamente en todas sus decisiones, ¿no? ¿Cómo no confiar si todo lo que pasó, todo el precedente que hay? Hay una pregunta, porque dentro de mi época, dentro de lo que yo vivo, ¿no? A veces dentro del machismo que nosotros le llamamos aquí en este tiempo, el hombre dicta las leyes y no hace comentarios, ¿no? ¿Cómo José se manifestaba? Él te decía, él siempre conversó, habló contigo, cuáles eran las decisiones, todas estas revelaciones, todos estos encuentros sobrenaturales que él tenía, ¿te los contaba o él siempre, o se implantaba, te daba la orden y tú la seguías? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo era esta comunicación, esta relación entre ustedes? Primero que todo, acuérdate que yo me crié
en una sociedad que el padre era quien marcaba todo, ¿ves? Desde mi crianza ya yo tenía... Eso fue un hombre radical, marcado por la época, no conversaba contigo. No, Nunca, sí, nunca no, te pero dio, te digo, pero o que... cómo tú lo veías a él. A ver, ¿cómo explicarte? Tampoco es como ahora, ¿me entiendes? Que uno exige que el hombre converse con una y que una misma pone el tema de conversación, ¿ves? Siempre uno tenía que esperar que fuera el hombre quien hablara y quien determinara las cosas, ¿ves? Pero como ya habíamos pasado por tanto, acuérdate Nunca que tuviste dudas de sus desde el decisiones. principio nos unió mucho todo, ¿ves? Porque primero un embarazo que él tenía dudas, que después el ángel se le apareció, después tuvimos que ir para el censo, después él sí, había una historia, claro, una trayectoria después, de confianza, claro, no había por qué desconfiar ninguna de sus decisiones. Y él me protegió en todo camino, porque el camino no fue fácil. De hecho, aceptar lo que hablábamos al principio, exactamente, de ser el padre, de proteger a alguien que sabía naturalmente que no era un padre genético, sino era algo, eso ya de ahí, eso Y de hecho, en Egipto nosotros no hicimos raíces, nosotros nos sustentamos con lo que nos habían regalado y con lo que él trabajaba, porque siempre trabajó, pero no hicimos raíces de hacer un negocio, de dejar cosas como más perpetuas en Egipto, porque nosotros sabíamos que teníamos que regresar, porque sabíamos que nuestro hijo lo que tenía que hacer, ¿me entiendes? Nunca tuvimos duda de eso, y nuestra vida se basó en eso, en llevar a propósito el destino de nuestro hijo. Hay una pregunta que yo no tengo aquí en mi guía, en mis escritos, pero me imagino, ¿cómo era esa relación o cómo te impactó el Jesús como tal desde su nacimiento, en que se fue desarrollando? ¿Cómo era? ¿Era un niño normal, cotidiano, alegre? ¿Cómo poder aceptar que el mismo Dios hecho carne estaba allí a tu lado? Un niño tan alegre, tan normal, tan ameno, tan relacionado, me imagino, con todos sus amigos. Un niño que fue hasta cierto punto ayudante de su padre en la carpintería. Creo que lo viste en cada momento, cuando se daba un golpe en los dedos, cuando quería hacer la silla y te decía, mamá, mira la silla, y el padre, papá, pero la zapata está un poco larga, te quedó. No sé, ¿cómo podía hacer un balance entre en tu interior saber que era el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, y a la vez ser madre de alguien tan grande, tan para nosotros? ¿Cómo puedes hablarnos de qué me puedes decir de eso? Para mí era mi hijo, ¿me entiendes? Era mi pedazo de carne, algo mío, algo eso. Él siempre fue un niño muy inteligente, muy intuitivo. También hizo muchas maldades. Era un niño que tenía que aprender a ser humano, porque él sabía ser ¿obediente? Dentro de lo que cabe, tú sabes, como niño siempre hacía su travesura, claro. Y se iba a jugar. Entonces él era un poco popular entre los amigos, porque te estoy diciendo, es un Dios que está aprendiendo a ser hombre. Es decir, él podía coger él nunca estuvo en la carne, nunca se no, pero él tenía los poderes de Dios, claro. ¿Entiendes? Aún siendo niño, y él no sabía muchas veces cómo manejarlo, ¿me entiendes? Siendo niño hizo 2 o 3 cosas que a la gente le llamaban la atención. Bueno, ¿sabes? 2 o 3 travesuras, en este preámbulo hay un hecho muy trascendental. Te pregunto, desde el nacimiento hasta que cumple 12 años, la Biblia cuenta de un acontecimiento relevante. No, ni hablar. Se pierde por 3 días. Y horrible. ¿Y cómo? ¿Dónde qué pensaste? No, el problema es el siguiente. Y después sabemos, estaba donde él quería estar, entre los maestros de la sinagoga. Pero bueno, cuéntame de ese. Acuérdate que nosotros teníamos que ir a Jerusalén todos los años por la Pascua, pero nosotros no íbamos juntos, marido y mujer. Iban el grupo de las mujeres, iban el grupo de los hombres, ¿ves? Porque era como más ameno, lo que marcaba la época era lo que había que hacer. Y entonces, cuando, fuimos, hicimos todo lo que la ley decía que teníamos que hacer, y ya cuando regresamos, yo regreso con mi grupo de amigas de mi pueblo, y su papá regresa con sus amigos. Yo pensaba que él estaba con él, y él pensaba que estaba conmigo. Entonces, en un punto, cuando nos encontramos para allá ir para nuestra aldea, nos dimos cuenta de que ni Jesús andaba conmigo, ni andaba con él, y ahí me volví loca. Como loca, de ahí no sabía yo. Entonces empezamos a buscar entre la gente, empezamos a buscar entre las tribus, porque él siempre estaba, como era un niño que, como es Dios en la tierra, sabe que eso atrae a la gente.
ese amor, es algo que él no podía controlar. Amén. Y entonces todo el mundo siempre quería estar con él y conversar con él. Entonces fuimos de tribu en tribu, de gente en gente, hasta que no nos dimos cuenta, pero ya regresamos a Jerusalén de nuevo. Y donde fuimos a buscarlo fue al templo. Pregunta, perdona que haga un paréntesis, que no aparece en la Biblia, pero quería hacer. ¿Cuál fue tu reacción al verlo allí en ese lugar? ¿Regañarlo? No, yo quería... Darle, abrazarlo. ¿Cuál fue la reacción de verlo? Al menos aquella satisfacción de ver que estaba bien, bueno, ¿no? Sí. Pero al verlo en ese lugar, me imagino como madre, esa frustración de una madre te puede dar por cualquier reacción, ¿no? Yo lo veo y tú piensas que estoy buscando a mi hijo porque lo que te viene en la mente es que está solo, que le pueden hacer daño, tú sabes, que tiene miedo, y tú como madre estás como temerosa de que no solamente de que le pase algo, sino los sentimientos que le está sintiendo. Y cuando entramos, que no fui yo, acuérdate que yo no podía entrar al templo, a esa parte de atrás, fue José. Okay. Que José, le dijeron a José, si él está, yo me quedo afuera, José entra, y cuando él ya sale con José, él viene como que está en su casa, porque era su casa, ¿me entiendes? Él muy arrogante, por decir la palabra, que no era así, era que él estaba en su lugar, ¿me entiendes? Pero bueno, según la Biblia cuenta, dice que la primera comentario que le hacen los negocios de mi padre. Exactamente, debe estar. ¿Cómo recibiste ese comentario? ¿Cómo fue una manera autoritaria? ¿Te sentiste confrontada? ¿O él marcó un punto donde te diste cuenta que ya salía ya ese principio de su llamado, de lo que él venía a hacer en la tierra? ¿Cómo sentiste? ¿Cuál fue la reacción de ese comentario que te hizo? Como un batido, por decir así, de muchas emociones. Primero, verlo que está bien. Segundo, él sale, así como tú me dices, eso me confronta, porque me confronta mi autoridad como madre. Pero no te confrontó con arrogancia. No, fue como diciendo, como mamá, a eso vine yo. Que yo me quedo así, y a la vez temor, porque a partir de ahí yo sabía que estaba... ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Un abrazo? No, él enseguida vino, porque él siempre estaba conmigo, me daba muchos besos, y siempre estaba jugando conmigo. Arañando, ¿no? La Biblia, eso, las películas, las cosas, la historia lo muestra como un muchacho cariñoso, ameno. Él siempre, con todo el mundo, y siempre se reía, porque él como que no tomaba las cosas en serio, por decirlo así, ¿ves? Yo lo que pienso es que él lo que quería era, que él sabía que iba a estar poco tiempo, y que él sabía que iba a estar... como muy involucrado, ve, al final de sus días, que no iba a poder como estar conmigo, ve, o con su familia, con sus hermanos, muchos. Él trataba de cualquier pedacito de tiempo que él tuviera, porque él tenía responsabilidades, porque José lo crió a él como un niño humano. A él no se le crió como un niño Dios, ni se le dio privilegio. Bueno, dentro de la humanidad de Jesús hay un evento también que, bueno, ya sucede después de todos los acontecimientos que suceden cuando él es bautizado por su primo, lo que hablábamos anteriormente en el Jordán. Viene el Espíritu en forma de paloma. Juan dice, este es el Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que bueno, todos esos acontecimientos, después va al desierto, todas estas cosas, y empieza su ministerio. Hay una cosa que sucede que nos llama la atención y también está en la Biblia, el primer milagro en las bodas de Canaán. Me imagino que esas bodas, bueno, el primer milagro fue hacer el vino. El vino se acabó, pero la religión nos muestra un Jesús serio, un Jesús intransigente, aferrado a la doctrina. Cuéntame de esa fiesta, porque queremos saber, tú estabas ahí. Sí, ¿cómo él estaba con sus amigos? Mira, Jesús bailó, Jesús se divertía, danzaba. Cuéntanos, porque a veces la religión, la tradición de lo que leemos, como la Biblia, es tan concreta, ¿no? Que no tenemos esas historias amplias. Han pasado 2000 años. Esa fiesta, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo Jesús? ¿Qué hizo él? ¿Cómo fue cómo se manifestó en ese lugar? ¿Cuál fue su manera de...? La fiesta era el hijo de una de mis mejores amigas de muchos años, y de hecho nosotros nos fuimos porque ellos no vivían cerca. Nos tuvimos que... Bueno, me tuve yo porque ya Jesús estaba... ya le estaba empezando a predicar, ¿ves? Pero lo único que hacía era eso, predicar y... Ya ahí tenía sus 12 discípulos, ¿no? Le había llamado a sus 12. Ya tenía... Los 12 estaban con ellos, estaban con él todo. Pedro, ya sabía, fue después que pasó todos estaban, Juan, todos estaban allá. Entonces le avisamos que viniera a la boda. Al principio él no quiso porque no quería venir con tanta gente, pero mi amiga dijo sí, que vengan, que no hay problema. Entonces fueron todos para allá.
Y la pasamos súper bien, entonces, ¿sabes? Yo conociendo, sobre todo, tuve mucho interés en conocer a sus amigos, porque yo quería saber ¿sabes? Con las personas que se estaban relacionando. ¿Qué seguridad tenías tú en ese momento, cuando ese evento tan relevante, ¿no? Que marca la Biblia, cuando el vino se acaba? ¿Cuál fue bueno, un orgullo como madre? Sí. Tú sabías lo que estaba al lado de tú, tú sabías quién era, ¿no? Pero ella lo Yo había voy a hacer hecho. una pregunta que a mí siempre leyendo la Biblia me quedó un poco la duda, ¿no? Sí. ¿Querías tú probar lo que tan cerca estaba de ti con ese milagro? ¿Querías darlo a conocer cuando tú le dices, mi hijo puede hacer el milagro? ¿Cuál fue en realidad? Porque en esto hay un paréntesis que se abre, que da mucho que pensar, ¿no? En ese momento cuando tú le dices que si podía convertir el agua en vino, y él te dice, madre, bueno, y lo hace. No, Explícame, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Cuáles fueron las emociones? Lo que pasa es que ya él había hecho pequeñas cosas en casa, ¿ves? Oh, entonces yo sabía lo que él podía hacer. Yo sabía que él podía hacerlo. Lo que siempre tratamos para no conglomerar las cosas, porque sí lo que teníamos muy presente, tanto José como yo, que él no podía ser niño Dios para protegerlo desde pequeño. ¿Ves? Todas las señales que él diera a su alrededor tenía que ser bien cerrado para protegerlo a él, ¿me entiendes? Claro. Y entonces ya después, cuando estamos ahí en la fiesta, yo sabía. De hecho, eso de protegerlo era un sentimiento de padre. De padre, porque claro, la protección que él tenía era la protección, su línea, su propósito todavía estaba marcado. Como madre y como padre es lógico tratar de protegerlo, sí. Pero él sabía lo que venía, como que su historia estaba contada. Claro, entonces cuando estamos ahí en la boda, que mi amiga se acerca y me dice, creo que se nos fue la mano, como dicen ustedes los cubanos. Sí, como que todo el mundo estaba contentico, ¿no? Sí, ya. no, invitando gente también, ¿ves? Porque no estás contento. Se le acabaron las cajitas y las croquetas, como decimos los cubanos. Exactamente. ¿Sí? Se acabó el chispetren, como dirían ustedes. Y entonces ella estaba muy, tú sabes, muy porque eso. Y la gente tenía más deseos. Imagínate, estando el rey de reyes, el señor de señores, el ambiente, el espíritu que había en ese lugar de amor, de paz. Entonces ellos querían seguir. Y acuérdate que las bodas judías no es un día nada más, son varios días de fiesta, ¿ves? Y entonces, nada, yo dije, bueno, Jesús ha hecho esto en la casa. Sí, no solamente él ha hecho, ¿sabes? Yo sé que puede hacerlo. Entonces marca su primer milagro. Ajá, y entonces yo lo llamo aparte y él me dice, no es mi tiempo todavía. Y yo le digo, pero es que algo hay que hacer, ¿me entiendes? Algo tienes que hacer porque hay que ayudarla. Es tu tía casi, ¿ves? Mi amiga. Y entonces fue cuando él me dice, ok, mamá, está bien, yo lo voy a hacer. Y hice eso porque... Reacción de las personas que estaban cuando eso sucedió. Supuestamente... ¿Cómo se llamaba el que hacía el vino? Tenía un nombre, el Mastecera, ¿no? Mastecera. No recuerdo. ¿Cuál es la reacción? El problema fue que nosotros queríamos que quedara entre nosotros, ¿ves? No algo no sucedió, porque acuérdate que tuvimos que buscar a personas que nos ayudaran a cargar el agua, es decir, los que estaban encargados de hacer la fiesta. Y según la Biblia, el vino que fue el mejor vino. Ellos llenaron todas las tinajas. Porque la Biblia cuenta que dice casi siempre el último vino en mamá siempre se sirve primero. Exactamente. Pero el de él fue el vino perfecto. Claro. Y entonces ellos pusieron las tinajas con agua, salieron, mi hijo oró, y cuando ellos volvieron a entrar, como tú dices, el mejor vino. Entonces la gente no se puede quedar callada con eso. Todos se quedaron impactados. Todos se quedaron. Él les pide, como siempre, tú sabes que mi hijo siempre fue una persona que no le gustaba que hablaran de él, tú sabes, no digan, pero es que hay cosas que el ser humano no podemos aguantar. Pero dentro del contexto nos llama la atención, ¿no? Porque la tradición o lo que se vive ahora en este tiempo contemporáneo que estamos viviendo es como que nos apartemos de la fiesta de este tipo de personas, pero conocemos ya después, por lo menos yo, por eso te llamo, para que tú nos conocemos a un Jesús que le gustaba relacionarse con todo tipo de gente. Él le gustaba bailar, le gustaba a eso vino, a la gente que, pero en su interior él sabía quién era, eso nunca lo limitó a él a como contaminarse. Eso que nos llama la atención siempre, que el primer milagro fue atraer a personas que quizás se sentían atraídos por el vino, ¿no? Porque era lo que le faltaba en ese momento. No sé si estoy siendo un poco extremista en lo que estoy diciendo, pero como que llamar la atención en algo que es un tabú,
en muchas maneras de pensar religiosas. Ajá. No tomáis vino porque en el cual hay decisión, dice la palabra, si no se llena el espíritu. Pero qué contradicción tan grande. Sí, porque para nosotros el vino no era nada malo. Acuérdate que nosotros mayormente tomamos más vino que agua. Claro, sí, de hecho era digestivo, era digestivo. medicina. Nosotros no veíamos eso como Claro. lo que nosotros teníamos como grupo. Pero bueno, sí en exceso podía crear claro, sí, teníamos varios parámetros que no se podía tomarle más de esta cantidad, no tanto claro, de cual día, tú sabes, cosas así. Pero él lo que le gustaba era estar al lado de la gente, él lo que le gustaba a la gente, ver a la gente bailar, se reír y abrazar a las personas, le mostrar amor, no importa las personas se sintieran amadas, no importaba cuál era tu condición. Qué privilegio tan grande tener estar con él, qué privilegio tan grande. Qué lástima no haber tenido esa oportunidad. Bueno, por eso te invitamos, ¿no? Porque para que nos cuentes más de esa persona tan grandiosa que a veces lo vemos como, pero tan como nosotros, no, me imagino que es de allá de los cielos. Él está aquí porque él está dentro de nosotros, ¿no? Pero no tuvimos ese privilegio de estar con él, de vivir esa espontaneidad de Jesús como tal, de su niñez. Y bueno, por eso te invitamos, claro, ¿no? Para que nos traigas un poco esa es la idea, ¿no? A conocer y a interiorizar esa persona tan grande, tan majestuosa, creador de los cielos y la tierra, rey de reyes, señor de señores, expresado en una humanidad como tú. Bueno, tú eres un privilegio, tú fuiste la escogida, ya como yo, vaya, como nosotros, como los inmortales, ¿no? Aquí, qué tremendo. Acuérdate que él era Dios, pero él no sabía ser hombre. Él creó al hombre, pero no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Él quería estar dentro del hombre y conocerlo a profundidad, cómo sus sentimientos, por qué reacciona de esta forma, por qué reacciona de la otra. Y por eso fue que él vino y estuvo lo mismo, él lloraba, él reía, él se podía molestar, los mismos sentimientos que tienes tú, ¿me entiendes? Bueno, ya vimos la parte ahora vamos a hablar de un acontecimiento, me imagino, más duro, más doloroso de todo ¿Cuál fue tu reacción al verlo ahí, en ese momento crucial, en sus últimos momentos, cuando en un momento determinado te dicen, mamá, no sufras porque yo vengo a hacer todo de nuevo? Y aún más, un poco más adelante, en ese momento cuando tuviste que estar allí frente a esa cruz donde él se entregaba me emociono, ¿no? Por el mundo, por nosotros. ¿Cuál fue tu sentimiento como madre? Me imagino un dolor imprevisible. Cuéntanos, ¿qué sentiste de ti? Queremos saber qué sucedió en ese momento. ¿Cómo te sentiste? Nada te prepara para eso. Nada te prepara para ver a tu hijo sufriendo. Eso no, aunque ya yo lo sabía, ¿sabes? Aunque por sueños y por lo que el Señor siempre me había comunicado, yo sabía que él, y porque ya estaba escrito, pero nada te prepara para ver a tu hijo sufrir. Yo creo que no sé cuántas veces María Magdalena o Juan me agarraban, porque yo lo que quería era... Te veo emocionada, pero estás... Sí. Te fuiste a ese momento, me imagino que ahora verlo en gloria, en gracia, y en medio, ¿sabes? Me imagino que crees que ese momento fue necesario, pero bueno, creo que estás enmarcada ahora mismo en ese momento en específico. Sí, eso fue... Ellos estuvieron todo el tiempo conmigo porque yo lo que quería era poner mi cuerpo por el de él, ¿me entiendes? Quería claro, que como fuera madre, yo, no, claro. Es normal que un hijo entierre una madre o vea morir una madre, pero no es normal que una madre vea un hijo, y más en las condiciones, sin merecerlo. Porque no tú estuviste cerca de él, tuviste todo lo que hizo. Y no es solamente eso, es como la forma que murió, porque fue lacerado. Nosotros, como lo leemos y lo interiorizamos y lo vemos en una película, pero como sentirlo así de la carne, verlo, es diferente cuando tú tienes una relación íntima con una persona yo sabía que te cuenten, ¿ves? Porque todo el mundo podía decirte, es Dios, no, él era hombre, él sentía lo mismo que tú sientes ahora mismo si te dan un latigazo, él sentía lo mismo, él no porque fuera Dios no sintió nada, él sí sentía igual. Sin merecerlo. Sí, porque yo lo sé, porque de niño él se cortaba, él tenía una de esas y él sentía como un hombre. Claro, claro. Él no estaba sintiendo, porque tú dices, bueno, sí, es Dios, no le duele, sí, él le dolía. Sí, él era un ser humano igual que cualquiera en la carne, ¿no? Sí, pero en ese momento yo creo que fue eso que te contaba de niña, que esa cosa que inculcaron en mí sobre que el Señor todo lo termina y todo lo hace perfecto, ¿me entiendes? Entonces eso fue lo que me dio la fuerza, saber que mi hijo tenía un propósito, que él tenía que
que terminaron, ¿ves? Pero como te digo, como no había nada escrito, uno iba caminando en fe, por decirlo así, y llorando mucho. Y Juan y Magdalena, María Magdalena, que me ayudaron mucho, ¿sabes? Me acompañaron en todo momento. Esa es la parte del dolor. Sí. Okay, esa es la parte del sufrimiento mayor. Ahora sucede otro acontecimiento, la resurrección. Sí. Esperabas, porque creo que en un momento determinado, hasta tú, perdona todos fueron escépticos a lo que él estaba diciendo. Claro. Nadie creyó en ese momento. ¿Cómo fue la reacción cuando estuvieron allí, estuvieron allí en ese lugar, cuando se enteraron de que había resucitado? ¿Cómo cambió ese dolor en alegría? Cuéntame, ¿cuáles fueron las emociones? Fue muy... A ver, ¿cómo explicarte? El viernes lo habíamos enterrado en la cueva, vinimos para acá, estábamos en casa de Juan, y yo no quería comer ni quería hacer nada, yo quería como que dejarme morir, ¿sabes? Ya no tenía nada. Sí, no había compasión para ese sentimiento. Exactamente, yo tenía un dolor muy grande. No compasión en la palabra, sino, sí, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo se puede utilizar? No había alivio, nada podía es lo que estamos contrarrestar ese. Falleció y de la forma que fallece. Y entonces ellos estaban muy preocupados porque yo no estaba comiendo, yo no estaba haciendo nada. Entonces María el domingo se levanta y dice, voy a ir a ver, ¿sabes? Porque acuérdate que el sábado nosotros no podemos hacer nada desde que cae la tarde del viernes hasta el anochecer del sábado, y por la noche no se podía salir de la casa, es más una mujer sola. Entonces ella dice, voy corriendo, voy a ver si podía limpiar la tumba, si podía, cuando ella llega, ve que todo está, que la piedra estaba, y los soldados están como que, tú sabes, cuando corren la piedra para verlo, él no está. Y entonces ella viene corriendo porque ahí ella interioriza lo que él decía, ¿ves? Entonces ella viene corriendo, que estaba vivo, yo me levanté, salí corriendo a verlo, y entonces ahí cuando lo vemos. Y eso para mí fue como que, no sé, ese sentimiento de verlo allí y verlo, porque él estaba, lo único que tenía eran los huecos en las manos y los pies, pero su cuerpo humanamente estaba bien. Sí, yo pienso que él se presentó de la mano humanamente como de la misma manera que siempre estuvo antes de que lo laceraran y antes que todo. Yo creo que él se dejó como las huellas de las manos y los pies para que nosotros viéramos. Por una prueba, ¿no? Por los tomases, por los exactamente, pero por lo demás, pero yo sabía que era mi hijo, yo lo conocía. Yo no tenía para mí no tenía que ninguna prueba. Bueno, finalmente, para terminar esta preciosa, ha sido bien instructiva para todos, ¿no? Conocer y abrir paréntesis de alguien tan lindo, tan amigo, tan precioso. Él está aquí, pero cuando vayas allá y te encuentres con él, dile que él sabe cómo fallamos, pero que lo tenemos siempre presente, porque sin él nada podemos hacer. Mirando toda tu vida, ¿qué le dirías hoy a quienes están atravesando procesos, momentos difíciles? ¿Cómo vale la pena preocuparse? ¿Vale la pena afanarse? ¿O qué importancia tiene? ¿O qué valor? ¿Qué esa decisión de confiar en Él? ¿Qué marca en la vida? ¿Cómo podemos descansar? Conociendo tú tan cerca, ¿cómo podemos descansar en esa confianza? Cuéntalo. ¿Podemos entregarnos sin preocupación? ¿Qué nos puede decir acerca de eso para aquellos? Esta pregunta es dirigida para aquellos que dudan, para aquellos que tienen esa incertidumbre o que no pueden creer 100%. Tú que viviste su nacimiento, su proceso, su muerte, su resurrección, y ahora estás con él porque está. ¿Qué le puedes decir a esa gente? ¿Cómo puedes palabras para hablar, de confiar? ¿Qué puedes hablar sobre esto? Si yo te pudiera enseñar un poco, ¿sabes? Bajarte el cielo aquí en la tierra, tú no te preocuparías por nada. Me dijiste al principio cuando te invité que estabas limitada. No podías, porque eso es una sorpresa. Claro, no podías hablar mucho de eso, porque son cosas que son como todo. Es algo que secretos de Estado. ¿no? Por decirlo así. Tú nunca te preocuparías, pero lo que quisiera decirle a las personas es que sí, la preocupación y todo eso, como estabas hablando tú, es normal sentirlo, porque somos humanos, ¿ves?
pero llevar esa preocupación y llevar toda esa incertidumbre que uno tiene en la vida a él. Porque estoy segura de que mi hijo siempre está con ustedes. No, de hecho, Él vive en nosotros. Exactamente. Su espíritu está en nosotros, ¿no? Él siempre va, claro, es lo que dice la palabra. Y lo otro es eso, confiar en Él, orar mucho, seguir caminando, nunca detenerte, porque a veces lo que hacemos es como meternos en una cueva y meternos porque el dolor lo que nos hace es eso, protegernos, ¿ves? Pero la vida es eso, la vida es dolor, pero a la vez es crecimiento y a la vez es amor. Yo creo que la parte más importante del mensaje que mi hijo siempre dijo, y creo que para mí es lo más fundamental, es ámense unos a otros. Si hay amor, porque cuando nos amamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros. De hecho, ese fue el mandamiento, el único que él añadió, amar al Señor sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso que el amor es el centro de todo. ¿Por qué? Porque si hay amor entre nosotros, tú me cuidas y yo te cuido. ¿Me entiendes? Entonces toda la humanidad, de una forma u otra parte, haríamos una cadena de cuidarnos, por llamarnos así, ¿ve? Aparte de una cadena de amor. Y eso nos reconfortaría más, ¿ves? Yo pienso que es eso, que lo principal es eso. Bueno, qué privilegio tan lindo esta tarde, en este día, ¿no? Tenerte, ¿verdad? Que fue un regalo tremendo del cielo, tener a la madre, a la llamada del Señor, a la escogida para traer ese regalo tan lindo que el cielo nos trajo a la tierra, que sin eso seríamos... Antes de terminar, escuchamos. Yo tengo un mensaje de mi hijo. Lo escuchamos. Él dice que no importa lo que tú seas, lo que has hecho, quién eres, que Él te ama por encima de todo y que tú para Él eres lo más importante en este mundo. Así que no tengas miedo de acercarte a Él, que Él nunca te va a rechazar. Amén, qué mensaje tan lindo, qué mensaje tan poderoso. Y nada, aquí estamos desde este estudio Adular. Recuerda, el Señor nos ha dado el privilegio de traer a estos personajes célebres, porque no son personajes, no de la farándula, sino de la farándula del cielo, ¿verdad? Sí. Eso, ustedes son farándula del cielo, personajes escogidos para traer historia, para traer amor, para traer paz. Y qué privilegio tan lindo. Y nada, en un futuro vamos a traer más invitados. El Señor nos dice que nos va a soltar allá y va a mandar más personas para traer sus experiencias. Y no lo traemos a Él porque Él está en nosotros, ¿ves? Quizás Él es el que estuviera haciendo desde mi corazón, haciendo esta entrevista, y el que menos sabe, Él conoce a María, Él nos conoce a todos. Pero nada, desde aquí, desde ese estudio, de esta nueva visión que tenemos, le damos gracias por ser parte de lo que estamos haciendo. Vamos a ir perfeccionándonos, no somos profesionales, pero lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño y con todo el respeto que ustedes se merecen.